Toño Sandoval en este espacio del comentario de Cable Noticias. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Chava? Toño? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí pues, saludando a quienes nos permiten llegar hasta sus hogares en esta noche. El tema de reflexión este día. Pues fíjate que ante la sorpresa de propios y extraños, porque había un gran entusiasmo internacional y yo diría también en el propio territorio colombiano, el domingo pasado los colombianos salieron a votar. Curiosamente salieron pocos a votar porque la gran mayoría hubo un gran abstencionismo en Colombia ante un tema tan delicado. Y sin embargo, bueno, a pesar de lo que las encuestas decían, de este ánimo que estaba presente por muchos lados, de por fin vamos a tener la paz, por fin vamos a darle vuelta a la noche oscura del dolor que hemos estado viviendo, ante eso, a pesar de eso, el 50.2% de los colombianos votó en contra del acuerdo de paz que habían firmado el gobierno y las FARC en este plebiscito. Y el 49.7% votó a favor. El presidente muy cerrado, reconoció, ¿no? muy cerrado, solamente 60,000 votos fueron los que separaron a una opción de la otra, ¿no? Y eso nos hace pensar en cuáles son como los acontecimientos o las razones de fondo que están. Pero antes déjame decirte alguna cosa. Las regiones más pobres fueron las que votaron a favor del sí. Curiosamente, los núcleos urbanos de clase media, el interior del país, porque las regiones más pobres se encuentran hacia la costa, los núcleos urbanos votaron en contra del acuerdo de paz. Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión tendría que ver, bueno, cuáles serían las motivaciones que tuvieron aquellos que votaron por el no ante el entusiasmo grandísimo que se había generado esta firma del acuerdo de paz. Y hay como tres cosas, podríamos decir, que podrían estar a la base de este votar por el no. Primero, esta relación con el pasado. 52 años de un pasado de dolor, de tragedias, por supuesto de muchos excesos de la guerrilla, que le hicieron a la gente todavía no puede reconciliarse con su pasado. La segunda era, ¿y cómo vamos a incorporar a esta gente a la vida social? Pero no solamente a la vida social, sino también a la vida política del país, porque en el acuerdo de paz había algunos escaños que se le habían ofrecido a las FARC para que pudieran transformarse en una fuerza política. Y la tercera cosa, yo me animaría a decir, es que eventualmente la gente no sabe o no quiere pues todavía decidir a favor de un acuerdo en donde quede la impunidad. Pero esto ha pasado en todos los momentos de transición, ¿eh? Mira, también en el 2000, aquí cuando llegó el presidente Fox en esta alternancia que se inauguró en ese año, había gente que quería cómo le vamos a hacer con el pasado y querían que se creara una comisión de la verdad. De hecho, se creó la comisión de la verdad. Y la gente decía, se castiguen pues los hechos del pasado. Le pasó a España, ¿verdad?, en la transición después de Franco. Le pasa a Argentina en la transición después del régimen militar. Le pasó a Chile, ¿verdad?, en la transición después de Pinochet. Y siempre es como una gran discusión. Y hay unos países que han optado por decir, a ver, tendremos que buscar un acuerdo que puede ser que no sea el mejor de los acuerdos, sin embargo que nos permita mirar hacia adelante desde una perspectiva distinta. Y hay otros países que se han enfrascado, a diferencia de estos primeros, en decir, no, necesitamos hacer justicia de aquellos crímenes que fueron cometidos. Hoy por hoy la paz en Colombia está en vilo. Hoy por hoy podríamos decir que si estaban a 24 horas de poder firmarla, hoy probablemente se pueda llevar 24 años hacia adelante para volver a encontrar un nuevo acuerdo de paz. Ahora, para quienes nos permiten llegar hasta sus hogares esta noche, la pregunta es, ¿y qué lecciones para nuestro México, ¿no? Porque finalmente también, si no estamos en una guerrilla, sí estamos en una condición de violencia muy importante que espero algún día con un gran pacto nacional le podamos dar la vuelta. Vamos a imaginar que en algunos años podemos darle la vuelta y los niveles de violencia pueden reducirse y pueden elevarse las condiciones de vida de quienes menos favorecidos están en nuestra sociedad. En ese escenario hipotético que deseamos además todos, ¿cómo es que nos vamos a relacionar con el pasado? Porque una de las cosas que decían los que votaron por el no es cómo vamos a admitir ahora a los narcotraficantes y a los guerrilleros y a los que sembraron tanto dolor en medio de nuestra sociedad. Y sin embargo, tendríamos que empezar a pensar que tenemos que hacer algo que nos haga resignificar nuestro pasado de tal manera que podamos mirar de manera distinta al futuro. Y yo creo que para la sociedad mexicana,
caminos del perdón y de la reconciliación son fundamentales ya desde este momento, en el trabajo con quienes han sido víctimas de violencia, en el trabajo con quienes han perdido pues familiares, vidas, bienes, etcétera, seguridad, para que podamos en algún día encarar nuestro futuro con una mayor certeza y con una mayor paz. Tiene que ocurrir esto, ¿no? Esta reconciliación entonces y pues otorgar el perdón desde la familia, ¿no? Pues tenemos que capacitarnos con el tema del perdón. Fíjate que el perdón es quizá una de las acciones más generosas que tiene el ser humano, porque nace como un tema de gratuidad y no es fácil, ¿eh? En el fondo hay que reconocer que aquel que fue mi victimario probablemente también ha sido víctima de muchas otras violencias y hay que empezar a tratar de recuperarnos nosotros mismos para poder mirar hacia adelante y para poder caminar hacia adelante. Y yo tengo testimonios de mucha gente que ha logrado hacer este proceso, es decir, que resignifica su pasado, por más grave que haya sido la afrenta que sufrió, para poder situarse en el futuro desde una perspectiva distinta. Porque si no, la gente termina cargando en sus propias espaldas aquel como fardo, ¿verdad?, del dolor que va generando rencor, resentimiento y en muchas ocasiones también deseos de venganza. Lo que hay que recuperar son el sentido de la vida, la capacidad de socializar. Tenemos que recuperar esta capacidad de entender pues que la vida va hacia adelante y que hay ofensas que aún siendo muy graves pueden ser perdonadas. Y la reconciliación sociedad-gobierno también A mí me ser. parece que ahí tenemos que hacer un gran pacto entre todos los que participamos en esta sociedad, porque no es solamente el gobierno tiene una parte muy importante. Me parece también que los empresarios, los que tienen, que llevan adelante la actividad económica preponderantemente, juegan un papel importante. Me parece que las instituciones educativas, que las comunidades, que las familias, tendremos que trabajar en todos los niveles de esta sociedad y en todos los estratos, como para decir, a ver, empecemos a hacernos cargos de nuestras propias heridas, empecemos a sanar nuestras propias heridas para poder caminar hacia adelante desde una perspectiva distinta, liberados del pasado, para tratar de mirar el futuro desde una perspectiva distinta. ¿Algún apunte final, Toño? Pues no, yo creo que tenemos que seguir pensando en el tema de la paz, tenemos que seguir creyendo que la paz es posible, que nos involucra a todos, que a todos nos toca construirla desde el ámbito en donde nos encontremos. Gracias, Toño, como siempre. Muchas gracias, Chava, y muchas gracias a que nos permiten llegar hasta sus hogares. Toño Sandoval aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.